este día nuevamente aquí reunidos. Es por la gracia de Dios. Es por su misericordia, que es la palabra que son nueva todos los días. La misericordia de Dios todos los días es nueva para con nosotros, su gracia, su amor para con nosotros, para con la iglesia, para con los santos, para con todos, hermanos, porque el sol sale para todos. Aún siempre hay lluvia, siempre hay la tierra que produce, el trigo. El Señor siempre bendice en todo lugar. El Señor es un Dios que se complace en misericordia y en amor. Amén. Bueno, gracias a Dios por su iglesia. Como oramos hace rato, la iglesia, aquí está el cuerpo de Cristo. Somos los hermanos. Más que la edificación, que este es el templo que hemos tomado, que se nos ha dado como una bendición para la reunión. La iglesia somos nosotros, los llamados por Dios, los hijos de Dios. Amén. Y el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo y somos también la sal de la tierra. Luz del mundo y sal de la tierra. Pero el Señor decía también que una luz no es para esconderse, sino una luz es para ponerse en alto, para que todo el mundo vea. Y como decía la oración a través del hermano pastor, esto, que el Señor ha puesto aquí en alto para que todo el mundo vea. Pero no es poner un rótulo más grande que sea más lejos, que diga Iglesia Manantial de Vida, sino es más bien que nos pueda ver a nosotros como ser representante de Dios, como esa imagen del Señor, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y que allá somos transformados todos los días, como dice la palabra, de gloria en gloria en la imagen. Amén. Entonces, hermanos, estamos nosotros, la iglesia del Señor, que cada uno de nosotros también pueda mostrar, como nos hablaba el hermano, también esa vida pues del Señor, cada quien en lo que Dios le da, cada quien donde Dios lo pone, seamos luz y seamos vida también en sus lugares. Amén. Y testimonio para otros también. Bueno, entonces continuamos con lo que es el estudio que se comenzó la semana antepasada con respecto a los libros. Vamos con el capítulo 3 del libro del hombre espiritual. La semana pasada hablábamos algo que quisiera resumir de manera bien corta para que lo tomemos al punto, y hablamos que nosotros somos la iglesia del Señor. Ahora, todos están los salvos. Todos están los salvos en este día. Amén. A algunas veces no les cuesta creer esto, pero dicen que realmente somos salvos y es por fe. La salvación nuestra, hermano, es por fe, es por creerlo. Es por creerlo. Bueno, eso es importantísimo, porque con eso nos cuesta a nosotros pensar o sentir que somos salvos. Decimos que falta mucha experiencia, faltan muchas cosas para ver si soy salvo o no soy salvo. Bueno, nuestra salvación es una realidad que se hace desde ahora, se hizo patente hasta la eternidad. Pasaremos situaciones, pasaremos tormentas. Como hijos de Dios, también somos niños espirituales en muchos aspectos, pero también vamos creciendo todos los días, nos vamos desarrollando como hijos de Dios, pero ya somos hijos, eso es importante, ya estamos en su casa. Ya el Señor dice, ellos son de mi propiedad. La vez pasada concluimos con un texto que está en Efesios, capítulo 1, verso 13, que decía, en Él, hablando de Cristo, pues del Señor, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa palabra sellado habla así como cuando se toma un ganado y se le pone el sello de propiedad, un sello caliente que dice, este es tal persona. Bueno, usted y yo ya somos sellados por Dios, habiendo oído la palabra de la verdad, habiéndolo creído en nuestros corazones, este evangelio de salvación, ya somos sellados. Ya tiene un sello que dice, este es el Señor. Ya este es el Señor. Bueno, ya usted es salvo, lo que hemos creído en esta palabra. También somos santos. Si decimos este día ¿dónde están los santos?, muchas veces nos cuesta levantar la mano. Porque realmente uno piensa que es santidad y piensa que ciertamente el Señor habla de depurarlo y todo, pero la santidad tiene que ver con ser apartados para Dios. Ser apartados para Dios. La iglesia le fue apartada para Dios. La palabra iglesia hablamos la vez pasada que era iglesia, que dice básicamente aquellos que fueron llamados, o sea, que estaban en el mundo y fueron llamados hacia Dios, que fueron llamados de la oscuridad a la luz admirable de Dios, y que son sacados también por Dios de este mundo.
Aunque estamos en este mundo, realmente no somos de este mundo. Pero le digo lo siguiente, hermanos, hay que creer esto, que si tú eres salvo, sí, soy salvo, amén. Que estoy en proceso de purificación, estoy en proceso de crecimiento todos los días, es verdad. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo y creciendo hasta que el día es perfecto. Pero ya soy salvo, amén. Y en cuanto a mi conciencia, tengo que vivir conforme a esa conciencia, que ya somos hijos de Dios. Por eso dice también Pedro que el bautismo ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con una nueva conciencia hacia Dios, así como para querer vivir para Dios, amar al Señor. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ya tenemos un sello de propiedad. Ya el Señor nos selló, este es mío, esta es mi propiedad. Ya somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor hablaba esto la vez pasada, y el Señor hablaba también en Corintios, y nos decía que somos bautizados en un cuerpo. Vamos a leerlo también. Son 2 o 3 textos que quiero traer allí a remembranza, a recordar. Está en Corintios 12:13, donde dice, Pablo decía, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos. 1 Corintios 12:13, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La palabra bautizado quiere decir realmente sumergido. Así cuando uno se mete en el bautismo, en las aguas, se sumerge en las aguas. Usted y yo hemos sido sumergidos en un cuerpo. Hemos sido sumergidos y ahora somos parte del cuerpo, que es la iglesia del Señor. ¿Pero por qué? Porque se nos dio a beber del mismo espíritu. Cuando uno vive este espíritu, es que es posible ahora que seamos parte del cuerpo del Señor. Bueno, la iglesia como tal, bueno, tiene una realidad que le decía la vez pasada, lo compartíamos, es que lo que realmente nos hace diferente es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Hay miles de religiones en el mundo, miles de pensamientos. Como decía, hay gente que ni siquiera toma café, ni siquiera. Pero realmente lo que hace uno realmente ser hijo de Dios es haber creído en ese nombre y haber bebido ese Espíritu. Y ahora el Señor está en nosotros y el Espíritu Santo de Dios nos santifica. Por eso dice el Señor que a todo el que creyere en Él, a todo el que le recibiere, a todo el que creyere en su nombre, se le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Eso es importantísimo. Y hablamos la vez pasada también en Gálatas 3, que también era un punto bien central en la predicación pasada. En Gálatas 3, 13 y 14, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces dice que hubo una promesa la cual le dio Dios a Abraham, que se cumplió en su simiente, la cual es Cristo. Decíamos, hermanos, que Cristo recibió esa maldición en la cruz, todo lo que significó el ser molido por nuestros pecados, todo lo que significó que en su espalda hicieron surcos, todo lo que significó el oprobio, que le arrancase la barba, que hicieran todo lo que le hicieron al Señor. Y Él se hizo maldición allá en esa cruz del Calvario para que usted y yo recibamos bendición. Y esa bendición es que la promesa de Abraham se cumple ahora en nosotros, lo que creemos. Y esa promesa es la promesa del Espíritu Santo. Dios le hizo mucho a Abraham muchas promesas, pero una, mano, que se la dio, la cual cumplió en Cristo. Esa es la promesa del Espíritu que ahora también tenemos nosotros, por la gracia de Dios. Y decíamos en Hechos 2 lo siguiente. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ese fue el día de Pentecostés, cuando los hermanos recibieron el Espíritu y fueron lenguas partidas como fuego. Pero entonces el Señor, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu,
derramó esto después de nosotros. La recibió y la derramó a nosotros. Y dice en el 39, porque para vosotros es la promesa. Ciertamente, decía para este pueblo, para nosotros, es la promesa. Y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuando el Señor Dios llamare. Todos los llamados, hablamos que era la iglesia, los llamados. Amén. Bueno, pero mire esto, hermano, es para usted, es para mí. Y también créalo, es para sus hijos, para su descendencia, hay que creerlo, hermano. Bueno, el Evangelio es por fe. Es por fe. El justo por su fe vivirá, dice la palabra de Dios. Entonces puede ser que veamos muchas situaciones diferentes. Mira cómo está mi hijo, cómo está mi hija, cómo están estas situaciones. Lo veo muy difícil. Pero el Señor dice que esto es por fe. Siempre hay que tener, hermano, esa convicción de fe. Dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Y la fe es la palabra de Dios, que dice que para ti es promesa, pero también para tus hijos, también para tu descendencia, es promesa de parte de Dios, para los que hemos creído, hermanos. Entonces también, eso también hablaba aquí de un pueblo también que había llamado un pueblo judío, un pueblo que el Señor apartó también para ellos, una población, pero también las promesas que se extienden también a nosotros, porque dice para los que están lejos. Nosotros estamos lejos, nosotros de toda esperanza, pero gracias a Dios porque Dios nos llamó, y somos parte de la iglesia. Amén. Bueno, entonces esto es importantísimo para comenzar con este tema ahora del día de hoy. Vamos a leer en Juan 12:24. Bueno, este es muy importante, hermano, lo que es la fe. Digo por mí mismo, por todo, porque esto es fe. Que el Señor dice, tú eres salvo. Amén, soy salvo. Amén, tú eres santo, yo soy santo. Dice, de hecho Pablo decía, los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Perfecto, hermano, se refiere en cuanto a conciencia. En cuanto a conciencia que ya Cristo murió por nosotros y ya mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Que ciertamente yo tuve una vida pasada, pero esa vida de ese Señor que tomó todos mis pecados, esa acta que iba en contra mía, fue clavada en la cruz del Calvario. Y ahora yo en cuanto a conciencia soy perfecto. No hace falta sacrificios, más sacrificios. Ya Él lo hizo por mí. En el Viejo Testamento los sacerdotes hacían continuamente sacrificios, todos los años, por la conciencia, por el pecado. Pero ya Cristo vino una vez y por todas y murió por nosotros. Y no hace falta más sacrificio. Ya somos salvos, hermanos. Esto es importantísimo, hermano, tenerlo como convicción. Porque si el Señor te dice, mira, tú eres rey y sacerdote, también hay que creerlo. Es una palabra que se hace en nosotros realidad en medida que la creamos. Y en realidad, si no la creamos, pero una realidad ya en el Espíritu. Ya en el Señor que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, que está en la eternidad, hasta la eternidad, ya es una realidad. Amén. Pero vamos a leer hoy el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Amén. Ahora, el Señor siempre se valió de muchas parábolas para hablar puntos bien profundos y bien hermosos. El Señor dice, le dijo el Señor, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Voy a leerlo nuevamente. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Bueno, vemos lo siguiente, hermanos. Jesús mismo puede ser representado como este grano de tierra, este grano de trigo. Bueno, el Señor fue sepultado en su muerte. El Señor fue como sembrado en su muerte. Amén. Que también resucitó. No, pero ¿qué ocurre, hermano? Cuando una semilla es sembrada, esa semilla va a caer en tierra y va a morir. La otra vez, que también lo compartí allí en la escritura, en el libro que estaba escribiendo, yo fui para la casa de mi suegro allá en Trujillo y estaban recogiendo muchas papas, muchas patatas. Entonces yo veía como una especie de tubérculos donde había muchas patatas bien bonitas, pero había una que estaba como toda deshecha, estaba como toda podrida. Entonces mi suegro me contaba que esa era como una semilla que se sembró en su momento. Esa semilla que estaba como muerta, que estaba así como podrida, bueno, dio vida a otras. Pero ¿qué ocurre con las otras semillas? O con las otras patatas, o lo otro que estaba alrededor. Bueno, nacieron, pero conforme a la semilla que fue sembrada.
Por eso el Señor dice, el árbol es conocido según su fruto. Si uno siembra uva, ¿qué va a recibir? Las uvas. ¿Entiendes? Por eso el Señor decía ahí en Lucas 6, 43, 45, vamos a leerlo, Lucas 6, 43 al 45. Vamos a leerlo exacto allí. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos en los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice el Señor, por su fruto los conoceréis. Cuando uno va a conocer el árbol, va a conocer el árbol, la hierba, la planta, la mata, según el fruto que da. Entonces dice el Señor, por su fruto lo conoceréis. Entonces uno no puede cosechar higos de espinos, ni se puede cosechar, como dice la palabra, de las zarzas, no se puede vendimiar uvas. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Cuando el Señor muere, Él muere como si fuera el trigo y cae a tierra. Bueno, pero Él también resucita y Él también produce algo nuevo, que es su iglesia. Vamos a leer un momento allí en Génesis para que sigamos viendo esto. En Génesis 1, 11 y 12, cuando el Señor puso este principio allí en la naturaleza, ¿no? Dice, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, y según su género. Amén. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La semilla que se siembra va a dar un fruto, pero según su género. Si hablamos, si siembro mango, obtendré mangos, viceversa. Si obtengo otro tipo de semilla, obtendré otro tipo de cosecha. Pero le digo lo siguiente, hermanos. Si se sembró Cristo en su muerte, y si nosotros también somos semejantes a su sepultura, dice la palabra de Dios, y hay un fruto nuevo, ¿con qué fruto o con qué naturaleza va a nacer ese nuevo fruto? Con la naturaleza de que se sembró. Entonces usted y yo, hermanos, cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos un nuevo nacimiento, cuando nacemos, no sé la palabra de Dios, allí en el Espíritu, dice el Señor que ahora nacemos, pero ahora con una nueva naturaleza. Amén. Y no una naturaleza humana. Ciertamente dice la palabra que como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, traemos los genes, traemos el parecido con nuestros padres, con nuestras madres, traemos una figura parecida a la de ellos, pero también traeremos la imagen del celestial. Primeramente recibimos el Espíritu en este tiempo como adelanto, como las arras. También en su momento seremos regenerados con un nuevo cuerpo, por ese otro tema que lo diremos más adelante. Pero le digo lo siguiente, hermano, si se sembró Cristo, hermano, en nuestros corazones, ahora ¿qué va a surgir? ¿Qué van a hacer? Ese nuevo nacimiento que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa promesa que Dios dio a Abraham, que se cumplió en Jesucristo, la del Espíritu Santo, el Señor la derramó en nosotros, y a nosotros también tenemos en naturaleza, la naturaleza de Cristo. Porque se sembró el trigo, ¿qué va a salir? Trigo. Cristo en su muerte fue como sembrado. Por eso esto es bien importante, hermano, para que nosotros lo creamos. Lo creamos. Bueno, en usted y en mí hay un nuevo espíritu. Dice la palabra de Dios, si lo leemos ahora en Pedro, vamos a leer un momento Pedro, en 2 de Pedro 1:3, y vamos a leerlo hasta el 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Son preciosas y grandísimas las promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción del mundo que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Bueno, entonces usted y yo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, esto que estuvo oculto durante los siglos de las edades, ahora en este tiempo, hermano, podemos participar de la naturaleza de Dios. Por eso somos parte de su naturaleza divina. Bueno, y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Dice que Dios es el Espíritu. Y todo que adora a Dios tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero Dios es Espíritu. Entonces, hermano, el Espíritu de Dios, al venir sobre usted, sobre mí, ya no a nosotros una naturaleza, que es una naturaleza espiritual. Ya el Espíritu Santo de Dios obra en nuestros corazones. El Señor dice claramente también la cuestión que dice, más bien, en vez de apagar el Espíritu, más bien es como avivar el fuego que hay en nosotros. Muchas veces lo tenemos como apagadito, pero ahí está el Espíritu. Allí hay que dejarlo que se manifieste, hermano, que vaya creciendo. Amén. Que ese fuego se avive en nuestros corazones. Pero ahora usted y yo, como le decía allí, hemos llegado a ser participantes de su naturaleza divina a través del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre ahora, hermanos? No es que seamos semejantes a Dios en cuanto a lo que son sus atributos, que le son únicos. O sea, que Dios es omnisciente, omnipotente. Solo a Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros solamente somos un vaso de barro donde el Señor posó su tesoro. Depositó su tesoro en vaso de barro y nos dio su Espíritu Santo a nosotros. Entonces, parte de lo que es su naturaleza, parte de lo que es su persona, ahora está en nosotros, en nuestros corazones. Por eso tengo que creerlo y decir, Señor, dame cada día más de tu Espíritu. Yo considero lo siguiente: siempre es importante, la palabra de Dios en toda su extensión es muy hermosa y es poderosa en todos los aspectos, pero siempre tiene que llegar a nosotros al Espíritu, porque es el todo realmente. O sea, el Señor se hizo maldición para darnos a usted y a mí el Espíritu Santo en este tiempo, para que usted y yo recibamos la bendición del Espíritu. Entonces, Señor, es así como recurrir allí. Por eso, como decía Juan en Apocalipsis, y al instante me volví al Espíritu. Muchas veces no le damos mucho deleite a la carne, muchas veces le damos mucho siembra a la carne. El Señor dice que el que siembra para la carne va a cosechar de la carne corrupción, pero el que siembra para el Espíritu va a recibir espíritu y vida. Amén. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Es como, bueno, esta conciencia que algunas veces no se le olvida, como mantener esa conciencia del Espíritu que está en nosotros, que somos templo de Dios viviente. Pablo se lo decía a la iglesia: ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo de Dios viviente y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Bueno, esto es lo que hace la diferencia, hermano. Esto es todo. Esto es lo que a nosotros realmente nos hace una nueva creación, un nuevo nacimiento. Cuando leemos en Tito, vamos a leer un momento en Tito allí, en Tito 3:5. Vamos a leerlo desde el 4 hasta el 5. Tito 4:5. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, hermanos, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. De aquí, hermano, nadie puede decir que ha sido justo para ser salvo. Nadie. Solo es la fe de Dios que realmente nos salva, realmente. Entonces nos salvó, no es por obra de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia somos salvos nosotros. Por el lavamiento de la regeneración. Eso también se puede traducir como el lavamiento por un nuevo nacimiento. Esa regeneración tiene que ver como renacer también, de ser como regenerado. En el griego se puede ver también como un nuevo nacimiento. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es una acción también de Dios en nosotros. Somos salvos. Amén. ¿Cuánta gloria a Dios? Amén. Somos salvos. ¿Por qué? Por su misericordia. Amén. Pero ahora también en mi vida hay un nuevo nacimiento. El Señor le decía allí a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento, una regeneración a través del nuevo nacimiento. Y también, hermano, hace falta la renovación siempre del Espíritu Santo. Estamos transformados
Dice la palabra, a traer la renovación de nuestro entendimiento. Ya somos salvos, pero la acción del Espíritu Santo sigue actuando en nosotros. Sigue actuando, sigue actuando, sigue actuando. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Toda la vida va a ser eso. Siempre tendremos una letra, como decía mi hermano la otra vez, una letra como de A en nuestro pecho, que diga aprendiz. Toda la vida vamos a estar aprendiendo, hermano, en este mundo. Amén. Y muchas cosas que para nosotros son sombras en este tiempo, la veremos más claramente. Pero usted y yo, hermano, ya somos participantes, como le decía, de su naturaleza divina. Ya el Señor se sembró y salió un nuevo trigo. Y ese trigo somos nosotros, hermanos. El Señor vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Ese sembró y vio el fruto. Es el fruto que es la iglesia de Dios. Amén. ¿Cuánto gloria a Dios? Amén. Bueno, gracias a Dios por tanta misericordia. Gracias a Dios porque Él es el que hace esto una realidad. Con nosotros nadie puede esto. Como decía Pablo, para esto ¿quién es competente? Nadie sabe esto. Y dice nada más, como decía Job, estos son como los bordes de sus caminos. Es como sabemos de Dios lo mínimo. Estamos aprendiendo lo mínimo de Dios. Pero seguimos todavía creciendo, gracias a Dios, por su misericordia y por su gracia. Amén. Pero entonces el Señor dice ahora que Él cayó como esa semilla, ¿no? Pero ahora se va a obtener un fruto que van a ser según esa misma naturaleza. Entonces tenemos un sacerdocio diferente. Nosotros no tenemos sacerdocio levítico, sino que hemos nacido con un sacerdocio según Cristo. Pero vamos a leer lo siguiente ahora. Vamos a leer un texto aquí. Vamos a leer Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice la palabra del Señor. Está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Amén. Para que todo tenga preeminencia. Para que todo tenga preeminencia. El primogénito entre los muertos. Amén. Ahora le digo lo siguiente, hermanos. Y esto es importante verlo. Dice, hablando de Cristo, vamos a leerlo también en Juan 1. Hablando de Juan 1:14. Dice que, vamos a leerlo del 12 en adelante. Dice, mas a todos los que le recibieron al Señor y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad humana, de varón, sino de Dios. Bueno, ya usted y yo hemos sido engendrados, ya hemos tenido un nuevo nacimiento, pero era por la voluntad de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, Cristo es el unigénito. Esto es importantísimo. Esta palabra unigénito dice que es único en cuanto a género y en cuanto a esencia, porque Él es Dios mismo. Cristo es Dios mismo. Cristo es ese Emmanuel que es Dios con nosotros. Y como le decía, solamente Él es digno de honra y gloria. Pero ahora, en su misericordia, el Señor usted a mí nos hace ahora participantes de su naturaleza divina, como hemos venido hablando. Y ahora nosotros somos hijos de Dios, pero no con sus atributos de Él, de su licencia, de su omnipotencia, de su deidad como, digamos, digno de alabanza de adoración, sino más que todo ahora en su carácter, que el Señor pone en nosotros un corazón nuevo. Dice que escribirá la ley en sus corazones. Esa fue la promesa que dijo Dios a través de los profetas. Ya la ley no va a estar escrita en un lugar, sino ahora en sus corazones. Ahora usted y yo somos hijos de Dios también, pero Él es el unigénito, el único hijo de Dios en cuanto a ese tipo de características.
Pero ahora, ¿qué ocurre contigo, conmigo? Vamos a leerlo allí en Romanos. Porque estamos hablando de que Cristo en sí mismo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es único, hermanos. Pero en su gracia hizo algo para con nosotros. Vamos a leer Romanos 8:29. Dice, porque a los que, vamos a leerlo del 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Romanos qué, hermano? Perdón. Romanos 8:29, 28 y 29. Pero vamos a darle más hincapié al 29. Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, Cristo en todo tiene preeminencia. Cristo es el primogénito de la resurrección, el primogénito en la muerte, en todo. Pero ahora el Señor, Él es primogénito y pasó ahora a ser también, o sea, Él es unigénito por su lado, pero también primogénito, y ahora es primogénito entre muchos hermanos. ¿Dónde están sus hermanos? Amén. Aquí están. Amén. Ahora, es importante. El Señor ahora es el primogénito entre muchos hermanos que somos nosotros, que participamos ahora de su naturaleza divina. Por eso dice la palabra en Hebreos, que Él no se avergüenza de llamar a nosotros, no se avergüenza de decirnos hermanos. Dios no se avergüenza de decirle a usted, Cristo, este es mi hermano, este es mi hermano. Él no se avergüenza de decirme hermano. Amén, hermano, con todos mis defectos, con todo digamos, mi proceso, mi vida, el Señor dice, no, este es mi hermano, este es mi amigo, mi hermano. Entonces nosotros somos esos hermanos de Cristo, pero ahora el Señor dice que fuimos predestinados para esto, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Bueno, nosotros tenemos una imagen que necesita ser hecha conforme a la imagen de Dios. Digo lo siguiente, en el jardín del Edén el Señor creó al hombre. Dice que lo creó conforme a su imagen y semejanza. Si vamos a leer un momento para que lo veamos. Eso está en Génesis 1:27. Vamos a leerlo del 1:27. Ok. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y también dice que aquí el otro, dice que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué ocurre, hermanos? El hombre como tal, en su momento, el hombre cayó en pecado. ¿Saben lo que ocurrió ya en Génesis? Que comieron de ese árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo y cayó en pecado. Y el pecado, hermano, entró en el hombre. Dice la palabra que con el pecado la muerte también entró en el hombre. Ahora el hombre tenía algo en él que no tenía. Y esa imagen fue como contaminada, digamos, de alguna manera. Fue como contaminada. Dice la palabra de Dios que la muerte pasó de generación en generación hasta nuestros días. Uno ve todavía la consecuencia del pecado hasta este tiempo. Porque pasó de hombre a hombre. O sea, pasó de hombre, hablando de la raza humana, pasó de generación en generación hasta nuestros días. Y ciertamente por un hombre, Adán dice que vino, y por su desobediencia, vino el pecado, vino la muerte. Pero también por uno que fue Jesucristo, vino la gracia, el perdón y la vida. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque cuando leemos con respecto a Adán, vamos a leer está en Génesis. Dice en Génesis 5:3, hablando de las generaciones. Vamos a leerlo del 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Dios, el día que creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Pero después entró en el hombre el pecado. Ese pecado pasó hasta nuestros días.
Ahora dice que cuando este hombre, cuando Adán entró a su hijo, ahora lo entró conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Ya el pecado iba pasando como hacia las otras generaciones. Ya había una contaminación que había dentro del hombre, que era el pecado. Pero gloria a Dios, hermano, porque tenemos ahora a Cristo, que es el que nos da la vida. Vamos a leerlo en Romanos. Vamos a leerlo en Romanos 5. Dice, Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Y dice más bajito, el 19, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. Amén. Bueno, Cristo trajo la gracia y la verdad, la gracia y la verdad, y la salvación y la vida eterna. Bueno, el pecado entró por un hombre, pero ahora a través de Cristo entró la vida. Bueno, ¿por qué estamos hablando de todos estos puntos? Porque, bueno, en usted y en mí ya hay algo diferente. Ya está el Espíritu Santo de Dios, tenemos que creerlo, tenemos que decir, creerlo, vivirlo, hermano. Y el Señor hace esto de nosotros una realidad, porque realmente es como de Él hacia nosotros, no de nosotros hacia Él, sino que Él nos da cada día más su Espíritu. De nosotros tener un corazón dispuesto para el Señor. Pero el Señor, hermano, ya nos da la gracia, dice que por esa gracia va a reinar la justicia para la vida eterna en nuestros corazones a través de Cristo. Ahora bien, usted y yo fuimos predestinados para algo, hermanos. Fuimos predestinados para algo. ¿Y para qué fuimos predestinados? Ciertamente para la salvación. Pero fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Esa palabra conforme habla como si fuera un molde. Para ser moldeado conforme a la imagen de Cristo. Para ser transformado todos los días a la imagen del Señor. Todos los días a la imagen del Señor. Es como, para esto fue que el Señor nos llamó a nosotros realmente. Para salvación, para vida eterna. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que Él sea mi modelo. Y no solamente mi modelo, sino que sea el Espíritu que se mueva en mí para hacer esto una realidad. Porque esto no es algo mental. Esto no se puede hacer mentalmente, ni sabiduría humana puede hacer esto. El Espíritu Santo de Dios actuando a través de nosotros, a través de nuestros corazones, que nos hace hijos de Dios. Y ahora es Él el primogénito, y ahora somos nosotros sus hermanos. Él es el Hijo de Dios. Cuando usted ve la Biblia, el Hijo lo ponen con H mayúscula, porque es Dios mismo. Nosotros somos hijos de Dios con H minúscula, porque somos hijos de Dios, pero somos hechos participantes de su naturaleza divina. Ahora bien, hermanos, esta es una transformación de todos los días, de todos los días. Y el Señor dice que para nosotros es promesa, el Espíritu Santo de Dios. Bueno, muchas veces le digo esto con toda seriedad, nosotros no podemos desestimar esta promesa. Bueno, por esta promesa Cristo se hizo maldición en la cruz, por esta promesa, para que esa bendición llegase a los gentiles, que recibiésemos nosotros el Espíritu Santo de Dios. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si seremos transformados todos los días, como dice 2 Corintios, vamos a leerlo. Vamos a leer 4:7 primero. Dice, pero tenemos en este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero en 2 Corintios 3:18, vamos a verlo del 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y la verdad está en el Espíritu. Dice Juan. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, esto es algo espiritual. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu y el Señor es Espíritu. Por tanto, dice ¿quién? Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa palabra también puede ser como transfigurados, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor es el Espíritu. Amén.
por eso no nos preocupemos, por si creamos esto. El Señor quiere que todos los días sean transformados, que seamos transformados todos los días en esa imagen. Para esto hemos sido llamados nosotros. Él es la semilla de trigo que se sembró y nacimos ahora nosotros con este nuevo nacimiento espiritual, con esa nueva naturaleza que es de la semilla que fue sembrada. A Él y solo a Él es la honra y la gloria, pero usted y yo, hermanos, somos la iglesia de Dios. Porque el Señor también nos dice esto, nos está hablando algo a nosotros, de que somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. En usted y en mí hay un espíritu que no está allá afuera, de los cuales la gente necesita recibir. Todos necesitamos recibir el espíritu, porque ahí está la vida. Esto no puede ofrecer los sistemas políticos, esto no puede ofrecerlo ni educación, nada. Esto es algo que viene de arriba, del espíritu. Y la vida del Señor que solamente puede venir a través de Él. Mira, aquí está la iglesia del Señor. Aquella que fue llamada, dice, aquella a la cual se dio la promesa a los que son llamados, a los que estamos lejos. Pero esa promesa, hermano, es para que se haga también nosotros patente, y como nos decía también al inicio, para que esa luz sea puesta en alto, para que todo el mundo pueda ver. Hermano, el Espíritu de Dios nos dice a Romanos que la creación misma está gimiendo hasta ahora para que los hijos de Dios se manifiesten. Manifieste quiere decir también darse a la luz, o sea, darse a la luz, o sea, que todo el mundo vea, porque hay un gemir, hermano, hay un gemir de la creación completa, pero también de mucha gente que está esperando que los hijos de Dios nos manifestemos. Bueno, y es solamente creyendo en esto. O sea, le digo esto, hermano, porque esto es solamente creer esto que el Señor dijo, que somos sus representantes, somos embajadores de Cristo. O sea, nuestra ciudadanía está en los cielos, somos aquí solamente embajadores de Cristo, aquí en la tierra, pero nosotros el Espíritu Santo de Dios, que realmente que transforma la vida. La vida de los hombres, a donde los apóstoles cambiaron, fue cuando recibieron el Espíritu. Ante eso eran hombres muy débiles, hombres muy cobardes en muchos aspectos, como todos nosotros que hemos tenido nuestras debilidades y nuestros defectos. Pero el Espíritu de Dios dijo que vino con poder. Y el Señor dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, hermano, que ese Espíritu Santo se mueve en la iglesia en este tiempo, hablando de mí mismo como iglesia, de todos mis hermanos como iglesia, porque, hermano, hay una necesidad muy grande y esa manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, dice la palabra también en Romanos, que son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Así, vamos a orar en nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque para esto tiene competente, Señor. Señor, humanamente no podemos nada de esto, Señor. Tú dijiste, Señor, en su momento, que para el hombre es imposible, Señor, heredar reino en los cielos. Pero tú lo has hecho posible, Señor, a través de tu carne, Señor, a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Como para mí era imposible, Señor, ir a usted, usted vino a nosotros, Señor Jesús. Oh, Señor, en la persona de Jesucristo, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Tú no viniste a condenarnos, Señor, ni a destruirnos, sino viniste a salvar, Señor. Como ese camino, como esa verdad y como esa vida, Señor, para que todo aquel que crea en ti, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, Señor, esta palabra, Señor, guarda nuestros corazones, nos dé confianza, Señor, y que la creamos, Señor Jesús. La creamos, Señor Jesús, como iglesia, cada uno individual, Señor. Creamos, Señor, que ya, oh, Señor, esa promesa fue cumplida en nosotros, esa de Cristo en nosotros. Oh, Señor Jesús, ya Cristo está en nuestros corazones, pero también queremos verlo cada día con una realidad, Señor, cada día más, Señor. Que cuando nos vean, Señor, la gente diga, ahí está la iglesia, Señor. Ahí están los santos que se aman uno a otro, Señor. Tu palabra decía que íbamos a ser reconocidos por esto, porque nos amamos los unos a los otros. Oh, Señor, que la gente vea esa realidad de amor en nosotros y aún de perdón, Señor, donde haga falta el perdón, Señor. Oh, Señor, que debemos quitar toda piedra tropiezo, Padre Santo, que no ha permitido, Señor, que esto se vea como una realidad, Señor. Oh, Señor, que la iglesia, Señor, podamos crecer, Señor, todos los días en usted y sea, Señor, haciendo usted su obra en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por esa muerte en la cruz del Calvario, a través de la cual tú haces posible, Señor, que recibamos la promesa del Espíritu Santo en este tiempo, Señor. Sea tu nombre bendito, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. A ti sea la honra y la gloria. Solo a ti.